Ya. Buenos días a todos. Que Dios les bendiga muchísimo. Vamos Buenos a días. comenzar. Buenos días. Espero que hayan tenido una excelente semana en sus casas, en sus trabajos, hogares, familias, que hayan estado muy bien. Vamos a comenzar esta clase con un devocional que compartí esta mañana y que tiene que ver mucho con lo que en los capítulos que vamos a estudiar hoy día. Ya estamos acercándonos a la pasión, a la obra redentora en la cruz de Jesús. Así que escogí Isaías 53:7. Imagínese usted que 700 años antes que viniera Jesús, Isaías ya escribió esta palabra profética sobre el Mesías. Isaías 53:7 dice así: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En este pasaje se revela la profundidad, en todo caso, del amor de Dios y la obediencia y la sumisión de Cristo. Aunque él fue oprimido injustamente, azotado, él no abrió su boca. Dice las Escrituras que él guardó silencio. No se defendió, que podría haberlo hecho, no lo hizo, y no respondió el mal con mal, sino que aceptó el sufrimiento también como parte del plan redentor del Padre. Ese silencio fue una expresión suprema de sumisión y confianza, porque dice, como cordero fue llevado al matadero. Jesús se entregó voluntariamente, esto no fue un accidente, es la obra de Jesús, lo aceptó, él vino voluntariamente por amor a todos nosotros. Se entregó entonces voluntariamente para llevar nuestros pecados y el castigo de nuestro pecado, ¿cierto? Él pagó con su vida el castigo que nosotros merecíamos. Lo que en ese instante parecía debilidad, en realidad fue el acto más poderoso de amor y redención. Jesús entonces aquí nos enseña que el verdadero poder no está en responder con ira o defensa propia, sino en confiar plenamente en Dios. Cuando a veces somos maltratados o incomprendidos, el ejemplo de Cristo nos llama a guardar silencio lleno de fe, sabiendo que el Padre ve, oye y Él juzga con justicia. Nuestro carácter cristiano se moldea cuando aprendemos a someternos no a la injusticia, sino a la voluntad de Dios que inclusive obra a través de ella. Refleja mi reacción ante la injusticia, la mansedumbre y confianza que mostró Jesús. Acuérdense que una de las formas que nosotros que damos la gloria a Dios es reflejando su carácter. Y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. No respondió con ira frente a los acusadores, porque fue injuriado, lo acusaron de blasfemia, lo golpearon, y sin embargo él guardó silencio. Padre Celestial, te damos gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo, que Él fue afligido, que Él no abrió su boca, su obediencia fue perfecta, por esa obediencia y ese amor es que nosotros podemos decir que tenemos vida en Jesús. Y también te pedimos que nos enseñes a tener un corazón también manso y humilde frente a la injusticia y no responder con un enojo cuando estamos siendo probados, y a dejar las manos o tu causa en manos justas. Fortalécenos para seguir el ejemplo de Cristo, poder imitar esa humildad, esa paciencia frente a la injusticia y confiar que tú tienes un plan perfecto y que tú eres soberano. Inclusive puedes usar eso para tus buenos propósitos. Gracias te damos y presentamos desde ya esta clase, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que nos enseña, nos guía, es lo que aprendíamos la semana pasada, que el Espíritu Santo fue dado para que nos guíe a toda verdad. Así que tu presencia es lo más importante porque tú eres el que nos enseña todas las cosas. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que estén siguiendo las lecturas y poquito a poco respondiendo a las preguntas de las guías. ¿Ya? Vamos a hacer siempre, hacemos un repaso de lo que vimos la semana pasada para conectarnos ya con los capítulos que prosiguen, que es el capítulo 18 y 19. Ya estamos ya al final del ministerio de Jesús
terrenal, prácticamente, donde viene el clímax de todo su ministerio, que es la crucifixión. Decimos siempre y recordamos el propósito del Evangelio de Juan, que es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que nosotros creyendo en Él tengamos vida eterna. La salvación es un regalo de Dios, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Nosotros la obtuvimos, no por mérito, sino por su gracia, porque los méritos todos los tiene Cristo. Entonces, este propósito resume toda la obra, revelar a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, lo que hemos visto en todas estas clases, cuya vida, muerte y resurrección traen vida eterna a quienes hemos creído en Él. Vimos que Juan no solo relata los hechos, sino que selecciona signos y discursos que muestran la gloria y la divinidad de Jesús. Bajo ese propósito, él busca ese material para escribirlo y nosotros podemos acá también instruirnos. Y nos invitan a una fe genuina. Capítulo 16, en la clase anterior estudiamos entonces el capítulo 16 y parte del capítulo 17, ¿ya? Del discurso de despedida, donde Jesús prepara a sus discípulos antes de su arresto. Ahí está Jesús en el aposento alto, ¿cierto? Preparando a sus discípulos para la hora más difícil que ellos iban a tener. En el capítulo 16 habla de que Él no nos dejaría huérfanos, sino que Él va a enviar al Espíritu Santo. Jesús le anuncia su partida, pero les asegura la venida del Espíritu Santo, que en griego es el Paracleto, el Consolador, alguien que va a estar al lado de ellos para ayudarles, guiarles, consolarles. Pero yo digo la verdad, os conviene, le dijo ahí, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, se los enviaré. Eso lo vimos en Juan 16, 7, estuvimos viendo ese concepto. El Espíritu Santo también hablamos que cumpliría tres funciones. Convencer al mundo de qué? De pecado. ¿Qué pecado? Habla de la incredulidad, porque la incredulidad es la madre de todos los pecados que es el obstáculo que el hombre tiene para venir a Jesús. Para venir a Jesús hay que venir con fe. Entonces el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia. Cristo es el camino al Padre, es el justo, que carga, ¿cierto?, nuestros pecados y con su vida eh, nos da la oportunidad de nosotros de acceder al Padre. Vino a eso. Y juicio. Guiar también a los creyentes a toda la verdad, 16:13, lo vimos también, y también glorificar a Cristo, tomando de lo suyo y revelándolo a los suyos, versículo 14. ¿Ya? Jesús también les habló del dolor que se convertiría en gozo, versículos 16, o sea, capítulo 16, versículos 20 y 22, y de la paz que solo Él puede dar. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, Él venció al mundo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios es algo muy preciado que tenemos que valorar y dar gracias por eso. En el mundo, dice, tendréis aflicciones, eso está en Juan 16:33. Desde el punto teológico, este capítulo nos muestra que la obra del Espíritu, el 16, es indispensable, primero, para comprender, para aplicar lo que comprendemos, ¿cierto? Conocimiento aplicado, hay transformación. Y vivir la verdad de Cristo. ¿Ya? Somos cristianos, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que reflejar a Cristo, la imagen de Cristo, debemos de ser no solo oidores de lo que Él nos enseña, sino que también nos invita a ser hacedores. Y en eso de ser hacedores tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que dice Efesios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está claro. La oración sacerdotal que vimos en el capítulo 17, uno de los capítulos más profundos, que es como coronar todo ese. Qué hermoso es terminar toda esta charla que ellos tienen antes de la crucifixión con una oración, que se conoce como la oración sacerdotal, ¿ya? Escuchamos entonces al Hijo orar al Padre antes de la cruz, en una oración que fue intercesora, que revela el corazón también redentor de Jesús. Eso es lo que revela esta oración. Primero, en los versículos del 1 al 5, él ora por sí mismo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso lo expliqué con bastante detalle la clase pasada, lo de la gloria
de glorificar al Hijo. Jesús ora por la glorificación mutua entonces entre el Padre y el Hijo. Esta gloria está ligada entonces al cumplimiento del pacto de redención, ¿cierto? Jesucristo glorifica al Padre en ese acto de redención porque revela la justicia y el amor del Padre que envía a su Hijo, ¿ya? Y Cristo glorifica al Padre en obediencia, ¿cierto? A Él va a la cruz. Entonces ahí está, el Hijo obedece al Padre y el Padre lo glorifica por medio de la cruz. Jesús entonces ora por sus discípulos. El 17:6, ora por sí mismo primero, ahora va a orar por sus discípulos, los que están ahí. En el 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ya ahí está orando por sus discípulos. Cristo entonces ahí intercede por los suyos, lo que el Padre les entregó por elección soberana. ¿Ya? Pide dos cosas, que sean guardados del mal, versículo 15, 17, 15, y dos, que sean santificados en la verdad. ¿Cuál verdad? En su palabra, ¿ya? Son dos temas porque conocemos la historia, el libro de los Hechos habla cómo ellos van a empezar a sufrir persecución, cómo van a haber mártires, entonces ya Él los prepara, les avisa que van a tener aflicciones, pero que confíen también, y Jesús ora por ellos. Esta oración, esto, santifícalos en la verdad, muestra que la santificación es una obra progresiva que depende de la acción de la palabra y del Espíritu en el Santo, en el creyente. Entonces, usted es templo del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos santifica, cuando las aplicamos, obviamente, en nuestra vida, esa aplicación, no estamos solos, es el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Entonces, esto es progresivo. Tenemos la santidad, tiene dos aspectos. Explicar un poco esto, en teología sistemática uno ve muy claramente esto, pero se los voy a explicar. Que es en posición, cuando usted recibe a Cristo es santo porque está separado. Ya los santos que están en Éfeso, dice el apóstol Pablo, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Ahí se ven las dos cosas, santo en posición y santo en progresión, es decir, en la medida que usted va caminando con Cristo, va conociendo la palabra, las pruebas, la palabra, lo santifica, y ahí vamos en una progresión, porque la meta y la formación espiritual es que usted crezca a la imagen de Cristo, llegue a la estatura del varón perfecto. Es una obra interna del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces Jesús ora también por los que creerán por medio de este trabajo que van a ser los discípulos, ¿ya? Por medio de ellos, ¿ya? Dios prepara a estos discípulos, les enseña, los disipula, los envía con autoridad, toda autoridad me es dada, por tanto vayan, ¿ya? Entonces, todos los que van a creer por medio de ellos. Y vemos tremendo la cantidad de personas que el día de Pentecostés conocieron a Jesús cuando Pedro predica. Y le dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dijeron las multitudes al escuchar ese discurso precioso el día de Pentecostés. Bueno, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio, 3.000 personas. Entonces, cuando dice, yo te daré pescador de hombres, ¿se acuerdan cuando llamó a Pedro? Y las redes se llenaron, no de peces, sino que de hombres, 3.000, sin contar los niños ni las mujeres. Entonces, más, os ruego, dice, no, más no ruego solamente por estos. Estoy leyendo el capítulo 17-20. Lo digo porque no lo alcancé a ver la semana pasada, por eso lo estoy retocando un poco, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios quiere salvar al mundo a través de la locura de la predicación, dice el libro de Corintios, la predicación del Evangelio, ¿ya? Aquí Cristo ora por los creyentes de las generaciones futuras, es decir, nosotros, ¿ya? ¿Ya? Su deseo es que todos sean uno con Él, que sean perfectos en unidad, así como el Padre, el Hijo son uno, también Él desea que nosotros seamos uno, ora por la unidad, y que finalmente podamos ver su gloria. El versículo 24 del capítulo 17. ¿Ya? Esta unidad no se basa en estructuras humanas, sino en la unidad espiritual producida por el Espíritu Santo en los redimidos. Cuando vemos esto de la unidad, lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, si no me equivoco, donde dice que
que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, un espíritu, un Dios, un Padre que es en todo, por todo y para todos, ¿ya? Y eso nos debe mantener unidos, ¿ya? Bueno, ¿qué aprendemos sobre el carácter de Cristo en la oración en el capítulo 17? Jesús ora con plena conciencia de su misión redentora. Él tiene claro por qué vino, cuál es el propósito y la prioridad de él es la gloria del Padre y el cumplimiento entonces del plan eterno de salvación. Es decir, la gloria del Padre, Dios a través del sacrificio revela la justicia, el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué puede significar para nosotros que Jesús haya orado antes de los que iban a creer después? Esto tiene un significado, que nuestra fe no es un accidente, formó parte de la intercesión de eterna de Cristo cuando oró por nosotros, por los que íbamos a creer después por la predicación de los discípulos, que cuando usted llegó a Cristo usted no lo sorprendió porque Jesús, o sea, Dios es omnisciente, ¿ya? Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser rociados con la sangre de Cristo. Nos adoptó como sus hijos. Qué tremendo eso. A usted no la define el mundo, la define Dios. ¿Qué eres tú para Dios? Tú eres su hija amada. Y para Él eres hermosa. Porque a veces se nos ataca mucho el valor que tenemos en esta sociedad las mujeres, ¿no? Entonces, pero entender quiénes somos en Dios es diferente. Ese no nos define el mundo, nos define Dios, no lo olvides. ¿Cómo puede vivir hoy la santificación por la verdad, que es la palabra? Entonces, permitiendo que la palabra moldee nuestros pensamientos, ¿ya? Eso es interesante conocer, porque Romanos 12, 1, 2, versículo 2 dice, renueva tu mente con la palabra de Dios para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Dice, no te conformes a los valores de este mundo, a cómo vive el mundo, la concepción, la cosmovisión que mundana, hablemoslo así, que las personas tienen de este mundo. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión cristiana, ver la vida como Dios la ve. Entonces, para eso tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, que moldee nuestros pensamientos, tener la mente de Cristo, ¿ya? Ese es nuestro desafío como mujeres de tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo tenemos que tener los pensamientos, porque lo que pensamos, eso vamos a hacer, ¿ya? Porque lo que somos en Cristo nos va a ayudar a servir al Señor bíblicamente, ¿ya? Entonces, el discipulado, hermanas, es importantísimo en la vida de un cristiano. Es importante que usted conozca la Biblia, porque es nuestro manual. Ahí está todo, todo está ahí. Entonces, si no conocemos la Biblia, podemos fabricar un Dios que no está en la Biblia. Y eso pasa, y eso fabricar se convierte en un ídolo. ¿Mm? Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, porque esta palabra, la Biblia nos jugará a nosotros también. Entonces, es un deber de todo cristiano, no de los maestros, de los que enseñamos la palabra, es de todos los cristianos, es conocer la palabra. Así que la felicito por estar en una instancia donde usted está aprendiendo esta mañana la palabra de Dios y empezar con el Evangelio es lo mejor que pudimos haber hecho, antes de entrar en otros segmentos de la Biblia. Vamos entonces al capítulo 18. Después de esta oración, Jesús se dispone entonces a cumplir la voluntad del Padre. Ya, listo, cenó con los discípulos. Interesante eso. Le voy a explicar la Santa Cena es un sacramento que todas las iglesias cristianas, ¿cierto?, participamos. Bueno, Jesucristo antes de ir tomó la cena, ¿ya? Que ellos celebraban la liberación de Egipto, ¿cierto? Por Moisés conocemos toda esa historia, la sangre, los dinteles, todo eso, ¿ya? Y ellos comían el cordero, qué sé yo, y recordaban eso y tomaban la cena. Pero aquí el Señor hace algo diferente, con el pan y el vino. El vino representa la sangre que iba a derramar y el pan es su cuerpo que iba a ser sacrificado, molido. Entonces, nosotros ya no vamos a celebrar la Pascua, sino que nosotros participamos de la cena del Señor, la sangre del nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí.
las veces que ustedes quieran, están también anunciando mi venida. Entonces eso también es un aspecto cultural teológico que debemos de considerar. Bueno, se dispone ya, capítulo 18, 19, entonces tenemos la pasión y la muerte de Cristo, ¿ya? Contexto cultural histórico que es necesario entender para conocer la profundidad del mensaje, ¿ya? Los capítulos 18 y 19 trasladan al núcleo del drama redentor. Vamos para allá. El arresto de Jesús, el juicio y la crucifixión del Señor Jesucristo. Para comprender correctamente estos pasajes es necesario conocer su contexto cultural y político. Vamos al contexto judío. El pueblo de Israel, decíamos, vivía bajo el dominio del Imperio Romano, en ese contexto, con un sistema religioso controlado por el Sanedrín, donde están los fariseos, los saduceos, todos los que persiguieron a Jesús, todo su ministerio. Consejo compuesto por sacerdotes, escribas, ancianos. El sumo sacerdote en ese tiempo era Caifás y su suegro Anás. Aún mantenían gran influencia, él, Juan 18:13. La ley mosaica prohibía juicios nocturnos o basados en testigos falsos. El juicio de Jesús fue nocturno y hubieron testigos falsos, que lo acusaron, obviamente, disculpa, falsamente. Entonces, fue un juicio absolutamente equivocado, errado, pero los líderes religiosos quebrantaron la misma ley que ellos pretendían defender al acusar a Jesús. Bajo esas condiciones, su juicio fue ilegal, hablando en términos de ahora, no fue correcto. El temor de ellos de perder el poder religioso, como lo hemos visto al analizar los capítulos, y la influencia ante Roma, llevó al Sanedrín, ¿ya?, a planear la muerte de Jesús. Es el Sanedrín, ¿cierto? Es ese grupo religioso poderoso. Ellos, ellos se unieron para hacer esto, aunque no podían ejecutarla o ejecutar, ¿cierto?, sin la autorización romana. Tenían que tener esa autorización para cumplir ese plan de matar a Jesús. El gobernador de aquella época era romano y era Poncio Pilato. Administraba la provincia de Judea desde Cesarea, aunque en las grandes fiestas subía a Jerusalén para mantener el orden. El proceso de Jesús ante Pilato refleja el choque entre la justicia divina y la corrupción humana. Pilato no halló nada con que acusarlo, nada, ¿ya? Pero igual se lavó las manos y conocemos nosotros esa historia. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Roma representaba entonces en esa época el poder político, pero también la injusticia del mundo caído que no reconoce la verdad cuando la tiene al frente, como le pasó a Pilato, ¿ya? Aspectos culturales del suplicio que iba a sufrir Jesús. La crucifixión en aquella época era una pena reservada para esclavos y rebeldes, era lo peor, morir así, para los parias de la sociedad. Una forma cruel, porque fue cruel la crucifixión, que causaba una humillación pública. Los judíos la consideraban ellos como una maldición, conforme a Deuteronomio 21:23, dice, maldito por Dios el colgado de un madero. Por eso que entonces cuando Cristo fue crucificado, se cumple plenamente la promesa redentora, que está en Gálatas 3:13, dice, Él llevó la maldición de la ley en lugar de los pecadores. ¿Ya? El contexto teológico. Los capítulos 18 y 19 entonces revela la culminación del plan de salvación, ¿cierto? Si vamos al Génesis, el protoevangelio está en Génesis 3:15, donde se anuncia que va a venir alguien, ¿cierto?, de la simiente piadosa de la mujer y le va a dar un golpe eh, en la cabeza, ¿cierto?, al diablo, pero al Jesús en el calcayar, que es menor. Ahí ya hay una promesa. La Biblia dice, el tema general es la redención del hombre. Hay un plan de salvación que se revela en todo el hilo conductor de Jesucristo. Entonces, obviamente que todas las profecías de Jesús, que fueron muchas, se cumplieron a cabalidad en forma perfecta y específica. Nació en Belén, cuando muere, ¿cierto? Se reparten sus vestidos, todo eso estaba profetizado. Entonces, en este momento, eh,
desde la teología, ¿cierto? Este momento no es una tragedia que muera Jesús, imprevista, un accidente, no, sino el cumplimiento del decreto eterno de Dios en el cual el Hijo entrega su vida por los escogidos. Dios es justo. Un hombre pecó, un hombre tiene que pagar el castigo del pecado, ¿ya? Dios no es un juez corrupto. Entonces, por eso que el Verbo fue encarnado, por eso y vimos su gloria, porque Jesucristo, ¿cierto?, toma nuestra naturaleza humana, ¿ya? Toma nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Pero es santo porque también es Dios. Es 100% cierto. Hombre, la naturaleza divina y la naturaleza humana están en Jesús. ¿Ya? Entonces, él podía representarnos, ¿cierto? Como ese sacrificio, porque los requisitos que fuera santo, que no hubiera pecado, ningún hombre podía pagar el precio por nuestros pecados, tenía que ser Jesucristo. Jesucristo al nacer no hereda la naturaleza de pecado que heredamos todos al nacer, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, imagínese usted la obra más grande de amor del Padre, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque entrega a su Hijo a morir. Toda la ira cae en su Hijo, en su propio Hijo. Entonces, no fue un accidente. Podemos ver aquí la soberanía divina en la pasión. Jesús controla cada evento, no es una víctima, sino el Cordero que se entrega voluntariamente. Cuando va hasta el Antiguo Testamento, lea Levítico completamente, porque ahí está todo. Todo representado, el sumo sacerdote es Cristo, dice el libro de Hebreos, ¿cierto? El Cordero es Cristo, la sangre es de Cristo. ¿Ah? ¿Qué nos revela eso en el Antiguo? Que sin sacrificio no hay comunión con Dios. Había que haber un sacrificio que ellos tenían que hacer para tomar comunión con Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año, ahí en el propiciatorio, vertía la sangre de ese animal, ¿cierto? Y de esa forma eran perdonados los pecados en el Antiguo Testamento. Pero eso eran figura y sombra de lo que iba a venir. Hebreo, usted lee Hebreo, dice que Jesucristo es sumo sacerdote y como todo sumo sacerdote ofrece sacrificio, en la vida misma de él fue el sacrificio. ¿Ya? Quizá en algunas de las clases tenemos más adelante, yo les podría explicar con más detalle ese tipo de doctrina o enseñanza. Juan 18:4 dice, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Ya estamos en el capítulo 18. Podemos ver también la sustitución expiatoria. Cristo muere en lugar de su pueblo. Fue el sustituto que reunía todos los requisitos. Expiación es cubrir el pecado, ¿cierto? Satisfaciendo la justicia de Dios. ¿Ya? Él satisface la justicia de Dios. Por eso que el que Cristo haya muerto y resucitado significa que el sacrificio fue aceptado por el Padre. Dice que Él resucitó para nuestra justificación. ¿Ya? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, ¿ya? Molido por nuestros pecados, Isaías 53:5. Podemos ver la gloria en la cruz. Para Juan la cruz no es una derrota, ¿ya? Ni para nosotros tampoco, sino la entronización. Allí el Hijo es exaltado y revela el amor perfecto del Padre. Dice Filipenses, dice que él fue humillado fue obediente y hasta la muerte de cruz fue humillado, ¿cierto? Y a través de la humillación Dios lo exaltó y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, cumpliendo todavía una labor sacerdotal, intercediendo por nosotros. Entonces, el cumplimiento profético vemos también en la pasión de Cristo. Cada detalle, la traición, ¿cierto? Fue profetizado, la negación de Pedro, la corona de espina, el madero, la sepultura, se cumple para que la escritura se cumpliese. Juan 19, 24, 28 y 36. Ahí está eso. Esto confirma que la redención fue planificada desde la eternidad. ¿Ya? Redimir, ¿qué significa la palabra redimir? Porque lo podemos mencionar muchas veces. Redimir es comprar un esclavo pagando un precio. Redención, ¿ya? Ya. ¿Quiénes son los esclavos? Nosotros éramos los esclavos, ¿cierto? Esclavos de Satanás. Y Él compra nuestra libertad
pagando un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo, ¿ya? Y cuando ese esclavo es liberado, cuando se arrepiente de su pecado, cree en lo que hizo Cristo por su vida y lo recibe, entiende el Evangelio. Ese pecador es liberado. Mire, en el Antiguo Testamento, esto también se ve mucho en teología sistemática, le voy a explicar esto. En el Antiguo Testamento, cuando alguien quedaba endeudado y no podía cancelar, em, quedaba esclavo, ¿ya? Por no pagar esa deuda. Entonces, pero tenía una opción. Si hubiera un pariente cercano, un familiar, hablemos en términos de hoy día, que estuviera dispuesto a liberarlo, tuviera el dinero para pagar la liberación de su familiar, de su pariente, podía liberarlo. Jesucristo es nuestro pariente, es nuestro Goel, Él es el Redentor. ¿Por qué? Porque Él reunió todos los requisitos del que iba a redimir. Primero, ¿estaba dispuesto? Sí estaba dispuesto a venir. Se hizo pariente cercano al tomar nuestra naturaleza divina, ¿ya? El Verbo se hizo carne. Y tenía el precio para pagar nuestra libertad, fue su sangre. Por eso se habla de redimir, redención. Entonces, hay términos que uno, dentro de la salvación está expiación, propiciación, todo tiene un significado. Si algún día podemos ver esos contenidos, les va a quedar mucho más claro, pero entender esos términos es importante para sacar la profundidad de lo que hizo Jesucristo. ¿Ya? Eso se ve también en Ruth. Ruth tenía un pariente cercano que era vos, ¿ya? Y se habla de eso mismo, de ese término, de ese concepto teológico, redimir. Redimir le dirá fácilmente un esclavo a través de un precio, ¿ya? Y propiciación es aplacar la ira de Dios a través de un sacrificio, ¿ya? No les voy a explicar más esto para que no enredarles mucho en estos temas. Le gustó, sí. Expiación también tiene un significado, porque todos esos términos se ven en la obra redentora de Jesús. Redentora, ya sabes lo que es redimir, redención, redentora. Ya, el cumplimiento profético. Bueno, ya lo dije, Juan 18, arresto, vemos negación de Pedro y juicio ante Pilato. Ahí vamos ahí entonces. El tema central del capítulo 18, el Cordero de Dios se entrega voluntariamente. La obra de Cristo son la muerte, la resurrección y su ascensión. Esas son las obras. Pero vamos a ver su muerte. El Cordero de Dios se entrega voluntariamente para cumplir la obra de redención. Ya sabemos lo que es redimir, redención. ¿Ya? Versículos 1 y 2. Jesús va al huerto de Getsemaní y es arrestado. Ahí está, él fue a orar, fue fortalecido, ¿cierto? Eso lo están los textos paralelos, Mateo, Marco, Lucas, ahí está más claramente. Cuando Jesús hubo hablado estas cosas, versículos unidos, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Estoy leyendo versículos 1 y 2 de Juan 18, donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. Judas, el que le entregaba, conocía también el lugar. Sabemos cuál va a ser la labor de Judas ahí, ¿cierto? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Cristo se prepara voluntariamente para ir a la cruz y su entrega final. Ahí está. Jesús actúa con plena conciencia del plan de Dios. Su arresto no es una sorpresa, nada aquí hay sorpresa, aquí no hay casualidades, ¿ya? Él guía a sus discípulos, entonces los guía hacia el cumplimiento del propósito redentor. La obediencia consciente entonces de Cristo contrasta con la traición de Judas, ¿ya? Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Marcos 14:32 son textos paralelos, yo he explicado que donde habla lo mismo. Y vinieron a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentémonos aquí mientras yo oro. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Debemos de obedecer a Dios inclusive cuando el camino implica un sacrificio o peligro. La entrega de Jesús nos muestra que la obediencia consciente honra al Padre. Él fue obediente. Nosotros podemos ver
a Jesucristo el Evangelio y podemos ver lo que Dios quiere también de nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Que le obedezcamos. Que revela el conocimiento de Jesús del huerto sobre su autoridad. Que revela que Él actúa con soberanía y control, incluso en circunstancias de aparente vulnerabilidad. La soberanía de Dios significa que Dios tiene el control de todas las cosas y está en sus planes. No hay nada casual en lo que está pasando. ¿Cómo nosotros, nosotras podemos aprender de la preparación de Cristo para enfrentar el sufrimiento? Porque Él iba a beber la copa amarga, súper amarga, ¿ya? En su humanidad Él sintió sed, sintió el dolor de los azotes, ¿ya? Debemos también nosotros de anticipar nuestras pruebas que podamos tener nosotras en la vida con oración y confianza en la guía de Dios. También creer en la soberanía de Dios y hacer lo que Jesús hizo, es orar. ¿Qué lección deja la traición de Judas acá? Que el pecado humano siempre está presente, pero Dios puede usarlo para cumplir sus planes. Porque estaba profetizado que Judas, cierto, lo iba a traicionar. Él iba a ir a la cruz, él iba a morir en la cruz. Todo eso estaba escrito. Versículos 3 y 6 del capítulo 18. Ahí vemos el arresto y la autoridad de Cristo. Entonces Judas, tomando una compañía de soldados y de alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, vino allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Su hora había llegado ya, ego eimi. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: yo os he dicho que yo soy. Sosegad pues vuestras manos con respecto a mí. Era el momento ya de la partida, ya públicamente ya estaba todo listo, era la hora del Señor. Jesús entonces ahí se entrega voluntariamente, demostrando autoridad soberana también sobre todos los eventos que venían. Jesús no es una víctima indefensa, su declaración yo soy, ego en mí, ¿cierto? Revela su divinidad y su soberanía. Los soldados caen ante su autoridad, de acuerdo a lo que leímos ahí, aunque él se deja arrestar voluntariamente, no pone ningún tipo de oposición, él se entregó, ¿ya? Cristo entonces ahí nos enseña que la obediencia no es pasiva, sino voluntaria. Podemos confiar en que Dios controla la historia, inclusive en medio de la injusticia. ¿Ya? Sigamos entonces con los versículos que continúan. Versículos del 7 al 11. Jesús reprende la violencia y se somete. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, sabemos que Pedro era impulsivo, ¿no? Lo vemos siempre era impulsivo antes del Pentecostés, ¿cierto? Él sacó una espada, ¿ya? La sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Jesús, pues, le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada a espada perecerán. ¿Piensas que no puedo ahora rogar a mi Padre y que me daría unas 12 legiones de ángeles? Nótese que Jesús le había anunciado que esto iba a pasar, pero Pedro igual sacó la espada. Pero, cómo se cumplirían las escrituras de que así conviene que yo haga? Le está explicando, esto es necesario, esto está en el plan de Dios. Entonces Jesús dijo a Pedro: entra la espada en la vaina. La obediencia a Dios prevalece entonces sobre la violencia humana. Cristo cumple a cabalidad las escrituras, todo lo que está escrito. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y lo vemos con mucha mansedumbre ir a ese lugar donde iba a sufrir. Dice: como cordero fue llevado al matadero. ¿Ah? Eso nos enseña mucho, la mansedumbre
y la confianza de Jesús en la voluntad del Padre, que todo estaba escrito y tenía que ser. Debemos aprender entonces nosotros de esto a confiar en Dios más que en nuestras soluciones humanas. La obediencia y la sumisión a Dios producen fruto eterno, mientras la violencia trae muerte y también trae frustración. ¿Cómo debo actuar entonces nosotros cuando la injusticia me provoca a usar mis espadas? No vamos a sacar a alguien y vamos a matar, no, pero también a nosotros podemos vivir la injusticia, podemos ser también atacados de distintas formas y el Señor lo advirtió, que el que quiera vivir piadosamente va a tener persecución. Así que tenemos que estar preparados, pero confiando, podemos confiar y someternos a la dirección de Dios, dejando que Dios sea quien defienda su gloria, ¿cierto? Que Él nos defienda. Siempre la verdad va a salir triunfante, ¿ya? Arresto y presentación ante Anás. Entonces la compañía de soldados, el 12 y el 14, y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y llevaron a Jesús primero a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual había sido sumo sacerdote aquel año. Era Caifás quien había dado consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Cristo entonces es entregado primeramente a las autoridades religiosas de las que estamos mencionando, cumpliendo el consejo divino. Anás y Caifás, entonces, ellos representan el poder religioso corrupto que busca de alguna manera justificar la muerte de Cristo para que preservar la autoridad de ellos, ¿ya? Caifás en esa ocasión pronuncia palabras que, sin saberlo, confirman la voluntad de Dios. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, versículo 14, Juan 11:50. La obra redentora entonces estaba profetizada, obviamente, y voluntariamente obedecía Cristo al Padre. Contexto entonces de las falsas acusaciones porque no hallaron con qué acusarlo, entonces ellos levantaron falsas acusaciones. Por eso es que el juicio fue ilegal, fue la noche de lo que le explicaba al comienzo de esta clase. Los líderes religiosos sabían entonces que Jesús enseñaba la verdad, de todas maneras que confrontaba sus intereses, los intereses de estas autoridades religiosas. Ya no hallaban cómo callarlo, lo que aprendimos en los capítulos anteriores de este Evangelio. Buscaban acusaciones falsas, de alguna manera ellos querían justificar la muerte. Lo acusaron de violar la ley, de blasfemia y rebelión contra las autoridades romanas, porque él dice que es rey. Por eso le preguntaron si él se considera rey, dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, eso hicieron para poder justificar la muerte de Jesús. Las autoridades religiosas levantan falsas acusaciones de las que yo les he mencionado. Entonces, el juicio de Jesús no fue justo, ¿ya? Y preparado para aparentar la legalidad ante el pueblo, absolutamente injusto, fue un juicio ilegal, absolutamente. Hechos 2:23 dice, ahí ya Jesucristo ya había partido y ahí está Pedro y Juan, dice, a este es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y le dice y mataste. Cuando estamos ya en el libro de Hechos, Jesús ascendido. Ellos mataron, ¿cierto? Crucificaron a Jesús, las autoridades, pero no sabían ellos que a través de esa injusticia, ¿cierto? Dios estaba haciendo justicia y que estaba todo preparado para que así fuese. Malamente también fueron usados para cumplir el plan, ¿ya? Incluso nosotros, hermanas, cuando enfrentamos también acusaciones injustas como Jesús para una aplicación para nosotras, debemos recordar que Dios es soberano y que Él puede usar la injusticia que se pueda cometer contigo para cumplir también un propósito eterno, ¿ya? ¿Qué revela el consejo de Caifás sobre el plan divino? Que incluso los planes malignos de los hombres sirven para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué los líderes religiosos buscaron falsos cargos? Precisamente, como les había dicho, para justificar, ¿cierto?, un asesinato y proteger también su poder temporal que se veía
frágil, con todos los milagros que hacía Jesús, con todas las pruebas que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. ¿Ya? Como dijo Juan al principio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículos 15 y 18, negación de Pedro y primera detención. ¿Se acuerda que fue anunciado? Se seguiré, dijo otra vez impulsivamente Pedro, donde tú vayas, ¿cierto? Y Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue, ¿ya? Simón Pedro y otro discípulo le seguían. Estoy leyendo el versículo 15 al 18. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues, el otro discípulo y habló a la portera y metió a Pedro. Y los criados y los alguaciles habían hecho fuego porque hacía frío y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos y también él se estaba calentando sus manos. Tema central de este episodio, la debilidad humana frente a la persecución y la fidelidad de Cristo aún sigue y siguió. Pedro entra con miedo, ¿ya? ¿Le ha pasado a usted que el miedo nos paraliza? El miedo es un tema. Intentando estar cerca de Jesús, eso quería, pero protegido. La narrativa muestra entonces la fragilidad humana, lo frágiles que somos frente a la oposición, ¿ya? Cristo, aunque arrestado, él permaneció firme. Pedro, por temor, por miedo, va a negarlo. Ya, lo va a negar. Pedro le seguía de lejos, dice Mateo 26:58, hasta el patio del sumo sacerdote. ¿Ya? Lucas 22:55 de 66, hablando de este episodio, los textos paralelos, Pedro estaba adentro calentándose con ellos y le negaron delante de todos. ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotras? Nosotras debemos reconocer nuestra debilidad y depender de la gracia de Dios, porque la fuerza no está en nosotros, la fuerza viene de Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos puede dar el valor y la fuerza en momentos difíciles que podamos vivir. También las pruebas pueden revelar el estado de nuestro corazón. ¿Permaneceremos firmes o le negaremos como Pedro negó en ese momento? Ahí también revelan y la necesidad también que tenemos que Cristo nos fortalezca. Ya fue una prueba para Pedro, pero también él tuvo una enseñanza. El Señor siempre permite que tengamos estas pruebas porque los que aman a Dios todo le ayuda bien. Si vamos al Antiguo Testamento hablando de este tema de las pruebas, del temor, dice que el Señor permitió, dice, yo los probé en el desierto para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar mis promesas y si habían de confiar en mí. ¿Ya? Porque es fácil creer cuando todo está bien, ¿no? Pero cuando nos enfermamos, cuando tenemos oposición por seguir a Cristo o cualquier otra situación, no es grato. ¿M? Pero ahí es donde Dios prueba y va a salir lo que está realmente en nuestro corazón. Si vamos a tener miedo y negarnos, Dios no le va a rechazar a usted, porque después usted ve, Juan, que lo es, cuando muere Jesús, ¿cierto? Y resucita, ellos se fueron a pescar. Volvieron a su antigua labores, y ahí está Jesús preparándole una comida rica. Y cuando viene Pedro, no le dice, oye Pedro, tú me negaste. No, sino que le dijo, ¿me amas? Estaban en preparación, no hayan vivido el Pentecostés aún. Así es el Señor. A veces fallamos y fallamos. No me diga que no has fallado, yo todo he fallado también, todos hemos fallado, pero Pedro, el Señor no nos desecha. Porque, ¿sabes? Le pregunto, ¿por qué me amas? Porque lo que te va a hacer seguir a Dios en las pruebas, en las dificultades, va a ser el amor. Porque uno sigue lo que uno ama. No sé cómo será su vida, si esté casado, si tiene un marido, o cuando estuvo de novia. Podía tener mucho frío y ahí estaba con su novio, ¿no? Eso. Por eso es que es importante amar a Dios más que todas las cosas, porque el amor es lo que nos mueve. No hay otro interés. El amor regula nuestro servicio a Dios. Esto se hace por amor. Todo es por amor a Dios. Por eso, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es importante. Por eso, Pedro, ¿me amas? El sumo sacerdote preguntó,
¿En qué versículo vamos? Vamos al 19 al 24. El sumo sacerdote le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo hablé abiertamente al mundo, lo vimos en su ministerio. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que oyeron lo que les hablé. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Y cuando dijo Jesús estas palabras, uno de los alguaciles le dio un bofetón diciendo, lo golpeó. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Eso dice Isaías tal cual. ¿Cómo responderíamos nosotros si estamos hablando y nos pega? ¡Pah! Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo malo, mas si bien, ¿por qué me hieres? Entonces Anás le envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Jesús responde con firmeza y respeto, reafirmando su enseñanza pública, lo que él había dicho. Los líderes religiosos buscan pretexto para condenarle, usando la violencia física, la humillación, la manipulación, pero Cristo no se defiende. Por eso yo compartía ese texto. Él guardó silencio, no habló nada. Podía haberse defendido, él guarda silencio, cumple el plan del Padre y confronta la mentira con la verdad. ¿Cuáles fueron las falsas acusaciones? Se le acusa de enseñar en secreto y rebelión, lo cual es falso. Se golpea a Jesús por atreverse a responder con la verdad. Versículo 22. Los líderes actúan por miedo a perder poder y por envidia. ¿Cómo aplicamos esto para nosotras, esta situación? Debemos de seguir la verdad incluso cuando otros nos acusen falsamente. La fidelidad de Cristo nos enseña entonces a responder con calma, como lo hizo Él, con sabiduría y con obediencia. Versículos 25 al 27, la negación de Pedro. Y Pedro estaba abajo en el patio y se le acercó una sierva, diciendo, ¿tú también estabas con él en Galilea o con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. ¿Se acuerda lo que había dicho antes? Te seguiré. Y salió fuera al vestíbulo y otra criada le dio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y le negó otra vez, con juramento. Dos, no conozco al hombre. Después de esto se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar lo descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces me negará. Vemos aquí la debilidad humana frente al miedo y a la presión social y la gracia restauradora de Dios. No sé si usted conoce el himno He decidido seguir a Cristo. Busque la historia de que esta persona, el hecho por no negar a Cristo, él había escrito esta alabanza y le dijeron, niega tu fe si no voy a matar a tus hijos. Fue muriendo sus hijos, su esposa y finalmente murió él. Y producto de la fe de ese hombre, la tribu, el lugar donde vivía, el jefe de ese lugar dijo, debe ser muy grande ese Dios y toda la tribu se convirtió a Cristo. Pero hubo una familia completa que decidió no negarlo. Ahora dice, son valientes. ¿Sabe que Dios da la valentía? ¿Se acuerda Esteban cuando fue lapidado? También lo acusaron injustamente a Esteban, pero también su muerte tenía un propósito para que el Evangelio fuera expandido, porque la iglesia primitiva, después del Pentecostés, no tuvo esa visión misionera, serás testigo, sino que se quedaron en Jerusalén. Entonces murió Esteban. Dice que cuando lo vieron ahí tenía el rostro como de un ángel, pero cuando él está siendo lapidado y golpeado, dice que ve a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Sí, así es, Daisy.
ese cantar del gallo es una vez. Sí. Es tremendo, hermana. Entonces, cuando yo analizo, yo creo que a usted le pasa y lee esta parte, por eso me he ido detalle a detalle, porque esto es importante, la crucifixión para mí, todo esto es importantísimo. Detalle a detalle, cuando alguien puede pensar, es que Dios no me ama, es que estoy solo. Eso no es verdad. Dios te ama y, y acciona. Él da a Jesús para morir por ti y por mí, para reconciliarnos con el Padre, porque el pecado nos tenía separados de Dios. Y nos acercamos a Él a través de Cristo y por sus méritos. Es decir, ¿qué más prueba de amor puede darnos el Padre? Quizás en la vida podamos tener dificultades, nos falten cosas, situaciones que podamos vivir, pero Dios nos ha dado lo más importante, el regalo de la salvación. Mira, Pedro, a pesar de su fervor inicial y su promesa de fidelidad, Juan 13:37, él había prometido fidelidad, cae por miedo entonces ante la amenaza de los líderes religiosos. Esta negación evidencia entonces lo frágil que somos sin la dependencia del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Sin embargo, la narrativa prepara la restauración posterior, mostrando que la gracia de Dios cubre incluso nuestras caídas más dolorosas, y lo vemos al final. No le reprochó Jesucristo resucitado a Pedro esto, sino que le hizo esa pregunta que podía hacernos el Señor a nosotras. Dice, ¿tú amas? Daisy, ¿amas a Dios? Yasna, ¿lo amas? Lo amamos, ¿no? Qué tremendo. Nuestras caídas que podamos tener no determinan nuestro destino. Te caes y te levantas, Dios te levanta. Dios ofrece restauración y fortaleza para levantarnos cuando hemos tenido estas caídas. El miedo y la presión social son pruebas del carácter, pero la gracia de Cristo, hermanas, nos sostiene y nos devuelve a la fidelidad de Dios. ¿Ah? Si pecamos, abogado tenemos, dice, confesemos nuestros pecados a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. ¿Ya? Y el que dice que no ha pecado, dice Primera de Juan, que lo vamos a estudiar, es mentiroso, ¿ya? Pero tenemos esa opción. Jesús ante Pilato y las falsas acusaciones lo vemos del capítulo 28 al 32. Llevado pues Jesús de Caifás a la fortaleza, entraron los judíos con él en el pretorio y era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, sino para poder comer la Pascua. Salió pues Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron los judíos, si este no fuera malhechor, no te lo entregaríamos, imagínense. Y dijo Pilato a ellos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestro rey. Respondieron los judíos, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Ellos necesitaban la autorización de Roma, por eso lo llevaron para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, señalando de qué muerte iba a morir. Los líderes religiosos entonces aquí buscan condenar a Jesús por envidia, por miedo a perder su autoridad, acusan falsamente para justificar su crimen, mostrando la corrupción de aquella época del sistema religioso. Sin embargo, la entrega de Cristo se alinea con el plan divino, su muerte será redentora y nunca arbitraria. Dios puede usar. Incluso podemos aprender a seguir los planes malignos de los hombres para cumplir su propósito divino, porque eran malignos, ¿cierto? Pero los va a usar. No debemos de temer a los acusadores injustas. Nuestra confianza está siempre en su soberanía. ¿Cómo podemos entonces nosotros reconciliar la injusticia humana con la soberanía de Dios? Comprendiendo que nada escapa del control de Dios. Nada. Incluso la maldad se convierte en parte de su plan de redención, lo que nos da esperanza y confianza en la providencia de Dios que nos guarda. Debemos de mantener la calma y la integridad, confiar en la justicia divina y no responder con violencia ni deshonestidad
imitando obviamente la actitud de Cristo. Siempre tenemos que ver las aplicaciones de lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo lo aplico esto yo a mi vida? El 33 al 40 dice, entró pues Pilato otra vez al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí, le dijo, pues Pilato. Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y diciendo esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él causa alguna, no hallo nada para juzgarle o matarle, no encontró nada. Pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte alguno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces clamaron otra vez. Imagine, no a este, a Barrabás, un delincuente. Todos aquellos que dijeron, Osana, ahora están diciendo, crucifíquele, crucifíquele. Y aquel Barrabás era un salteador, un hombre pecador. Jesús, Rey verdadero, enfrenta el poder político terrenal con la verdad y la soberanía de Dios. Pilato representa la autoridad secular, ¿cierto? Romana, limitada por intereses y miedo a la multitud. Jesús declara que su reino no pertenece a este mundo, pero su propósito es dar testimonio de la verdad y establecer el reino espiritual. Los líderes religiosos que hacen manipulan al pueblo para lograr la crucifixión, mostrando cómo la envidia y el poder pueden realmente distorsionar la justicia. Y eso sucede hoy día igual en este mundo. Debemos reconocer a Cristo como Rey de nuestra vida, obedeciendo su verdad cuando el mundo nos presione a negarlo. Estamos en una persecución tremenda valórica. Nuestros valores están siendo atacados. La familia, como, como vemos esto hoy día en todo el mundo, fuerte, fuerte, fuerte. Y hay persecución en la iglesia. Y hay cristianos, misioneros, que han ido a lugares donde han perdido la vida. En otras zonas, cristianos, familias completas han sido muertas por la causa de Cristo. O sea, nosotros somos parte de esa iglesia universal, o sea, no porque en su país o en el mío no lo veamos, pero hoy día sí se está viendo una persecución. Y si nosotros no aceptamos estas reglas, estas ideologías que están, podemos ir presos o detenidos en nuestros países por ser leales a Jesucristo. Y esto va a ir creciendo. La lealtad a Jesús es superior a la aceptación social o política. ¿Ya? Juan 19. La crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Cristo cumple el plan redentor a través del sacrificio perfecto en la cruz. Cuando leo Hebreos, el capítulo 12, capítulo 12 dice que Jesús corrió esta carrera y derramó sangre hasta el final. Imagínese el recorrido de Jesús de la gloria con el Padre, ¿cierto? Tomando forma de siervo, no considerando que era Dios, ¿cierto? Sino que se despojó, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y a través de su humillación, Él fue exaltado. Y dice, anterior a ese texto, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra carrera igual.
obediente, a pesar de todas las cosas, ¿cierto? Obediente al Señor Jesucristo, aunque paguemos un precio. Por eso que el Jesús dijo mismo, le dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El que gana, pierde y el que pierde, gana. El que gana su vida, la perderá. El que la pierde, para vida eterna, la ganará. Entonces, el venir a Jesús es importante y aceptar también los sufrimientos que implica, el gozo también, pero sufrir por la causa de Cristo es algo maravilloso. Yo admiro a los misioneros, yo los veo, yo tengo mucha comunión con los misioneros, mucha. Trabajamos con Jocumes conocidos, trabajamos con ellos, nos han apoyado harto. Y yo siempre les digo, qué bendición tienen ustedes, están en la base, están siempre en oración y van a la obra misionera y después vuelven. Entonces, nunca están tan involucrados con las cosas de este mundo, sino que ellos están siempre orando porque lo necesitan. Pero de una manera de aportar es orando por ellos, aportando recursos y también el que es llamado a ir, ir. También tú apoyas la obra misionera. Dios bendiga a los misioneros que salen a la obra. Azotes y burlas de Jesús. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, 19:13, y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban golpes en la cabeza. El sufrimiento de Jesús como cumplimiento del plan redentor y la burla de la autoridad humana frente al rey verdadero. Jesús soportó la humillación, el dolor físico, las burlas, cumpliendo la profecía del siervo sufriente que compartió día yo en el WhatsApp. La ironía de los soldados refleja la ceguera espiritual del mundo que no reconoce al Mesías. Isaías 56, 700 años de que viniera Jesús. Mira lo que dice Isaías. Dicen el profeta evangelista también se conoce. Di mi rostro a los que me golpeaban y mi mejilla a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de afrenta ni de salida. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, sobre él recayó el castigo y el precio de nuestra paz. Debemos aceptar que la vida puede incluir, cristiana obviamente, sufrimiento y humillación por causa de la verdad. Pero Cristo nos enseña a soportarlo con paciencia y con obediencia a Dios. Juicio final de Pilato y su condena, versículos 4 al 16. Y salió otra vez Pilato afuera y les dijo, he aquí os lo traigo fuera. Sabía que era inocente, pero para que sepáis que ninguna culpa hay en él. Entonces salió Jesús llevando la corona de espina, el manto de púrpura, y les dijo, Pilato, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles clamaron, crucifícale, crucifícale, les dijo Pilato. Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él causa. Respondiendo los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, más temió y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Mire lo que le responde Jesús. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que me entregó a ti mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos clamaban diciendo, si de este le sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace a sí mismo rey habla contra César. Entonces Pilato entregó a Jesús a ellos para que fuese crucificado. Jesús, el Rey verdadero, es condenado injustamente por la combinación de justicia humana y cumplimiento de la voluntad de Dios. 17 al 22. Llevaban pues a Jesús y él cargando su cruz salió al lugar llamado el Gólgota,
o llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús en medio escribió, y Jesús en medio, disculpe, escribió también Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, griego y latín. Entonces los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Respondió Pilato, lo he escrito. Debemos reconocer a Jesús como rey de nuestras vidas, aun cuando otros lo ridiculicen, lo nieguen. Su obediencia nos enseña a aceptar la voluntad de Dios con confianza. Jesús cargó su cruz voluntariamente, mostrando una obediencia absoluta. El título sobre la cruz refleja la ironía humana y la soberanía divina. Pilato intenta burlarse, pero en realidad proclama la verdad. Dios les bendiga, hermanos. Por ahí dice, cuando Jesús muere, dice, consumado es. Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él iba cargando el pecado de todos nosotros, un castigo que nosotros merecíamos. Y toda la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Jesús murió y resucitó para nuestra justificación, para reconciliarnos con el Padre. Y ahora nosotros nos encargó un mensaje. Somos embajadoras de Cristo. ¿Le gusta ese título? Y una embajadora representa, no es el país donde está, sino que representa. Nosotros somos ciudadanas del reino de los cielos. Y Dios quiere decirle al mundo a través de usted cuál es el mensaje. Reconcíliate con Dios. Eso está en 2 Corintios. Ese es nuestro mensaje. El mundo necesita reconciliarse con Dios. Y ese mensaje lo tenemos nosotros. Ir por todo el mundo, ¿cierto? Ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Pastora, eh, sí, me gustaría decir una cosa, que Sí, es cierto de que nosotros tenemos que predicar a Cristo, ¿cierto? Para que más personas puedan llegar a Él, sobre todo con el sacrificio que Él hizo, que de hecho es algo que estamos sí, estudiando y viendo ahora mucho más en profundidad. Em, sí. pero cuando Él nos dice que tenemos que ser uno, ¿cierto? Que la Mm, gente, no solamente hablar de Cristo es solo hablar de su sacrificio, sino que también habla de cómo nosotros a través de ser uno entre nosotros, mostramos al mundo que Cristo está en nosotros. Pero hay muchas situaciones que ocurren en la vida de los cristianos y hacen que nosotros no seamos uno y que no nos comportemos como mm, grupo unido. Por sí, ejemplo, Daisy hizo una consulta en el chat y ella dijo, preguntó por el cantar del gallo, ¿cierto? Si el cantar del gallo era un ave o si era un soldado, ¿no es cierto? Como que tocaba una trompeta, pero no es la única versión siquiera. Hay muchas más versiones acerca del cantar del gallo. Por ejemplo, cuando dicen que se trataba de una hora del día, que los romanos utilizaban divisiones de tiempo y que habían distintas maneras de marcar y uno era el conocido como el cantar del gallo, que era aproximadamente como terminaba a las 3 de la madrugada o algo así. A lo que voy con claro. esto es que muchas veces nos centramos en interpretaciones muy detallistas en la Biblia que no están Sí, explicadas necesariamente en la sí, Biblia tienes razón. Y y que podemos caer traen en la división. alegoría. No, no, Y pero podemos caer. es que el punto no es buscar eso. A lo que yo estoy tratando de llegar es a que eso muchas veces genera divisiones entre las iglesias. Claro. Lo que Solo pasa el incluso, otro, sí. sí, incluso solo por el tema de la interpretación de la Biblia y cómo muchas veces pelean las personas y dejamos de mostrar unión por centrarnos en detalles como eso, cuando las cosas son mucho más simples. Por ejemplo, netamente en ese tema, cuando él dice, antes de que él cante el gallo,
¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? Es Lo mostrar que principal, que hay un tiempo y que Pedro lo va a negar 3 veces. Pero esa es la preferimos mil enseñanza. veces centrarnos en la discusión de qué significa el cantar del gallo, en vez de centrarnos en lo que realmente es Si importante era y un lo que gallo, si era un realmente ave, eso se nos quiso, y realmente lo que se nos quiso enseñar con eso. era el Entonces, tiempo de que le iba a negar y lo importante de la negación, más que esa es como la enseñanza, es con cuando analizan si Pablo se cayó de un caballo o vivió en caballo. ¿Qué me importa si iba en en caballo? cómo él conoce los tiempos también. Y cómo él conoce los tiempos, sabe lo que ocurre, sabe lo que va a pasar, conoce el tiempo de cada cosa. Mm, Entonces, eso es lo más relevante que lo otro. Pero muchas veces se busca el desenfocarnos. ¿Para qué? Para sí. que perdamos unidad, para que nos centremos en lo que no concordamos y que eso genere divisiones. Y eso hace lo contrario a lo que Dios nos pide, que es mostrar esa unión. Lo principal que debemos de entender de la Biblia es que tiene principios supraculturales, es decir, por ejemplo, amar a Dios, eso lo podemos enseñar en todos los países porque son principios, los principios son leyes, ¿ya? Amar a Dios, amar al prójimo, por decir, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eso es otro principio. El valor es como lo vemos. Entonces, lo que sí no habla de las metodologías, a veces las expresiones, las liturgias son distintas. En algunos lugares, en algunos países, por ejemplo, aplauden a Jesús, en otros dan gloria a Dios, y a veces están discutiendo en las formas, pero no en la doctrina es una sola. Y siempre sacar la profundidad, porque a veces cuando empezamos a sacar y no respetamos la literalidad del texto, podemos caer en alegorías y alegorizar todo un tema por de acuerdo a mi imaginación. Entonces, siempre es con la Biblia, es lo concreto, los principios. Entonces, y eso ha pasado, por ejemplo, en Chile, que a veces se discute de eso. O vamos a leer la Biblia sentados o parados. Es importante leer la Biblia en ese sentido, pero las formas también, las distintas expresiones de la liturgia han dividido a las iglesias o por las alabanzas que están cantando. Quizás hay una cantan himnos, otros temas, qué sé yo, y también causan. ¿Y el principio cuál es? Alabar en espíritu y en verdad al Señor. De esos adoradores se complace, pero las misioneras que si ellos tengo entendido que hay acá, se dan cuenta que uno va a otros países y ellos expresan su culto de una manera, de otra. Lo que no va a cambiar siempre va a ser la doctrina, los principios supraculturales que están en la Biblia. Que es increíble analizar esto porque a pesar de todas las expresiones culturales de distintos pueblos y naciones, nos une Cristo y la palabra, un mismo espíritu, un mismo Dios que es el todo por todo y para todos. Entonces podemos tener ese mismo idioma. A mí me ha tocado viajar y encontrarme en otro lugar, en otro país, y entender que tengo una familia en Cristo y que eso nos une y que es increíble. Tenemos los mismos valores, el amor a Dios y eso es muy lindo. Para que sean uno como tú y yo, Padre, son uno es una oración que tenemos que hacer por la iglesia, porque hay una iglesia que es universal, una. ¿Ya? Que son todos los llamados de Cristo Jesús del mundo a través del arrepentimiento de la fe, formamos el cuerpo de Cristo. Pero hay iglesias locales en distintas partes del mundo que van a expresar su adoración a Dios quizá de distintas formas, pero que todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y con los textos sí es muy importante. Cuando hago una interpretación tiene que ser una interpretación de la Biblia, no de que surja de mi imaginación o decir, yo creo que no es lo que yo creo, es lo que Dios dice en su palabra, punto, punto. Eso. Podríamos ya concluir, son las 11, nos pasamos bastante un poco, pero quería como concluir la parte importante, ya la otra semana yo creo que ya vamos a terminar el Evangelio de Juan, si Dios quiere, ya para poder empezar con las cartas juaninas, ¿ya? Pero haber comenzado el estudio con este Evangelio creo que fue una muy buena decisión, ¿ya? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino? Todo está en torno al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a orar, ¿ya? Padre Profe, amado, sí, 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 perdón, profe, dígame, Daisy quería decir algo. dígame. Daisy, Sí, eso más que todo agradecer esas aclaraciones, porque a veces uno también con las distintas versiones, entonces a veces uno piensa como que si el texto fuera a cambiar, No, porque dice algo de otra manera,
el entender esa profundidad del texto, porque una vez igual me pasó que, por ejemplo, leí en una versión decía que el tabernáculo estaba hecho con cueros de ballena, y en otro texto por ejemplo, de animales. Yo decía, oye, ¿de dónde habrá sido? ¿Habrá habido un mar cerca? ¿Cómo trajeron para allá una ballena? Entonces, a veces, cuando uno está aprendiendo, puede caer, como usted decía, en este tipo de cosas, pero siempre es importante dar lo mismo si habían cueros de ballena, si habían cueros de camello, si habían cueros de oveja, el cuero da lo mismo, lo que importa es, ¿cierto?, el símbolo lo que representa. espiritual, que eso Sí, más y que yo le otra voy a cosa. comentar Entonces, las distintas traducciones. Cuando usted estudia el texto bíblico, busque diferentes traducciones en Reina Valera 60, la NTV, la PDT, la traducción actual. No es otra Biblia, ¿ya? Tenga cuidado porque, por ejemplo, la PDT usa manuscritos bastante antiguos y entre más antiguo el texto es más breve. Entonces, pero no hay una variación de la doctrina, sino, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo cortito. Por ejemplo, la Reina Valera 60 dice, Abraham se llegó a Sara, se llegó, ¿ya? Y usted va a leer la NTV, va a decir, tuvo relaciones sexuales. ¿Me entiende? Eso lo aclara mucho más que llegar. Entonces, pero cuando usted lee otras versiones, usted está leyendo la Biblia. No hay un cambio de doctrina, sino que es una palabra más que usted va a entender mejor, pero no va a alterar la doctrina. Eso téngalo súper claro. Yo, cuando usted va a estudiar un pasaje, léalo en varias versiones. La, eh, Generalmente lo hago así. A veces me gusta mucho usar la NTV con estudiantes porque es más clara, los estudiantes les queda mucho más claro en esa versión, pero no es que estemos usando una Biblia aparte o no, no es así. Así que tenga toda la confianza de usar las versiones que quiera, no hay ninguna alteración. Yo en eso tengo mucho cuidado de hablar lo que Dios dice, no lo que pienso yo. Eso jamás. Es lo que Dios dice. Y no Natalia, dar el sentido al texto que no tiene, porque a veces alegorizamos y no respetamos la literalidad o el histórico del pasaje bíblico. Así que en eso vamos a ir aprendiendo de a poco. Natalia Ahora quería sí. decir algo, sí, que en 5 minutos empieza la clase de los niños. Ah, ¡Uy, también. sí, sí! Sí, sí, sí. Sí, Sí, no, si no, nos pasamos un poquito, bastante, un poquito mucho, o es 24 minutos, pero que Dios les bendiga mucho, bueno, esto también sirve para conocernos un poco más, conocer de sus vidas, que conozcan de mi vida. Ustedes saben que yo vivo en Chile, ¿no? Que vivo en la región de la Araucanía, donde hace un frío todo el año, donde la primavera todavía no llegó aquí en Santiago de Chile, sí, pero acá en la Araucanía, por eso siempre me ven con mucho chaleco, porque realmente es helado. Tengo dos hijos, Pablo y Marco. Bueno, tuve cuatro hijos, dos murieron, eh, y tengo dos hijos que están vivos, que es Pablo y Marco. Me faltó Andrés, Lucas, y ellos ya están casados, no tengo nietos. eh, y gracias a Dios los dos hijos sirven al Señor, uno es profesor de ciencia y otro es kinesiólogo. Y, y ellos están casados bien, así que ya no están en mi casa. Estoy con el nido vacío, disfrutando de 40 años de matrimonio con mi esposo, que se llama Marco Montero es mi esposo, y nosotros somos pastores de una iglesia acá en Chile. Tenemos iglesias también en comunidades indígenas. Tengo un sueño de quiero ir a misiones. Como le digo, tengo muchas amigas peruanas que ahora están en la selva peruana. Yo digo, me encantaría estar 2 semanas con ustedes ahí. Me gusta mucho el tema de misiones. Quizás soy una misionera frustrada. No. No. Bueno, y que de pequeña me gustó estudiar la Biblia. Era fanática de estudiar la Biblia. Y después empecé a estudiar, entré a un instituto en Chile, Instituto Bíblico Nacional de Pastor Misionero Pablo Job, y de ahí después seguí estudiando, entré a la Facultad Teológica Latinoamericana y después a Dallas y otros cursos más en medio, pero todo lo hizo para poder enseñar, que es mi vocación principal, la enseñanza. Así que, y un agrado de conocerlas a ustedes y de verlas tan motivadas con estos estudios y que podamos continuar. Obviamente, yo estoy dispuesta para continuar enseñando, así que eso ha sido
Han sido ustedes una gran bendición para mi vida y espero que cada una de ustedes las abrazo así virtualmente y Gracias, que pastora. no se desanimen, sigan Y adelante. Natalia quería decir algo. Sí, Bueno, Natalia. súper agradecida por las clases, en verdad. Anoto más de lo que va surgiendo con respecto a lo que nos van diciendo. En Mm, mm, verdad, abre el mm, entendimiento de una forma, estudiar así detalle a detalle. Y mm. bueno, eso, más, en otro momento daré más agradecimientos, Linda, porque preciosa, qué en bueno. 3 minutos parte la clase de primero básico. Sí, en de la clase de los niños. Ah, Así que sí, tienen que ir. Ya, nos sí. despedimos entonces, niños. Niñas, niñas. Un abracito. Sigan adelante nomás aprendiendo y llorando las unas por las otras, ya que tenemos que ser unos nosotros, amarnos, porque somos, con esta familia yo voy a estar por una eternidad. Entonces, Amén. ahí vamos a estar con Jesús y vamos a recordar, Señor, estábamos ahí en las clases. No sé, una fantasía mía, pero ahí vamos a estar con el Señor, así que mucho ánimo. Amén. Ya, Katy, Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice a tus hijas, Señor, ahora que empiezan sus niños a estudiar, que ellas puedan ser líderes que influyan en ellos y puedan llevar a sus hijos a las plantas de Cristo, que es nuestro propósito, aprender de ti para poder enseñar a nuestros hijos donde estemos sirviendo a Cristo. Amén. Amén. Bueno, chao. Nos Chao, vemos, que estén chao. Nos bien. vemos la otra semana. Que Dios les bendiga. Hola, Sofi. Hola, profesora. Hola, profe.